Sin duda, el día de hoy, con el avance de la tecnología, ha permitido que cualquier tipo de información recorra todo el globo de manera rápida, haciendo que muchos hoy promuevan sus ideas en todas partes. Esto también trajo consigo el aumento de la evangelización y predicación de la palabra de Dios. Pero ¿sabes cuál es lo trágico de esto? Que hoy se promueva con gran fuerza herejías, apostasías, distorsiones de la Biblia de manera masiva y que muchos lo crean. Millones son arrastrados por la falsa enseñanza y las cifras lo demuestran, en donde casi el 70% de creyentes han aceptado o creído un tipo de falsa enseñanza en sus vidas y no lo saben o no se dan cuenta. Y lo dramático de todo es que cualquiera que diga o mencione a Dios, le decimos amén, sin siquiera saber o discernir si esa persona es realmente cristiano o no. Un ejemplo lo vemos en la llamada música cristiana, en donde cualquiera que mencione a Dios, le decimos cantante cristiano, pero terrible va a ser tu sorpresa si investigas a cada uno de los cantantes que hoy son los más sonados o escuchados, porque arrastran horribles apostasías en sus vidas. Y esto va abarcando en distintos lugares y por diferentes medios, y uno de los medios más populares para promover mensajes o ideales es TikTok. Es por eso que hablaremos en este video de 5 TikTokers cristianos entre comillas que no debes escuchar nunca aquí en el ministerio de la verdad de su palabra. Número 5. TikTokers que toleran el mundo, el pecado, el libertinaje, la sensualidad y que son parte de iglesias liberales, que toleran lo carnal, el show, el espectáculo, lo fashion del mundo. Existen muchos llamados TikTokers cristianos o predicadores, por ejemplo, que usan canciones del mundo, canciones satánicas como fondo para lo que quieren enseñar. Otros que hacen bailes santificados según ellos, meneando y moviendo sus cuerpos para que los demás los vean, para que en el lenguaje de ellos el mundo los vea a los cristianos que no son aburridos ni anticuados. Pero eso es algo ridículo. Es absurdo pensar así. Eso nos muestra realmente que aquella persona no tiene puesta la coraza de justicia, sino que utiliza el mundo para llamar y captar la atención. Ellos dicen representar a Dios. Ellos dicen ser parte de la iglesia y enseñar la verdad. Pero si miramos detrás de sus enseñanzas, veremos una moralidad contaminada y carnal. Segunda de Pedro 2:13 nos dice la verdad de su palabra, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. El versículo 18 nos dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Personas que están tratando de salir del error y quizás moviéndose hacia la verdad son desviadas, atraídas por la sensualidad, por las estrategias carnales de estos. Ellos te dicen que pueden tener a Cristo y aún así vivir como quieras. El verso 19 nos dice que prometen libertad. Te dicen que recibirás a Jesucristo y que no te preocupes por cómo vives, y son esclavos de corrupción. El verso 22 nos dice que son perros que regresan a su vómito y cerdos que regresan al lodo. De los tales ten mucho cuidado y no te dejes engañar. Número 4. TikTokers que creen en algún tipo de herejía. Por ejemplo, que Dios es unitario, que Jesús no es Dios, o que Dios es todo. Es decir, que Dios es un árbol, que Dios es tu perro, o que Dios es la sartén. Esto también es conocido como panteísmo, lo cual muchos pastores, muchos famosos cantantes, lo promueven con gran fuerza. Y estos TikTokers creen en todo esto, promueven todo esto, y promueven a los hombres que mueven todo esto. Herejías tan perversas que distorsionan la Biblia, distorsionan la fe en Dios. Tienes que huir de esto. Es solo cuestión de escucharlos y saldrá esas mentiras de sus bocas. Lo vemos en lo que dicen, en lo que cantan. Ahí está. Lo más dramático es ver creyentes que siguen enseñanzas de otros, que creen que son cristianos, pero son parte de iglesias antibíblicas, como la mormona y otras más, o aún algunas heréticas que se metieron dentro de la misma iglesia cristiana evangélica. Por eso ten mucho cuidado. Muchos de estos TikTokers influencian y promueven todo esto. Por ejemplo, hemos visto un TikToker que se denomina cristiano evangélico, pero aplaude las enseñanzas de Elena de White. Otros promueven enseñanzas diabólicas de predicadores apóstatas, como el señor Austin, la señora Meyer, el señor Maldonado, etcétera, etcétera. Muchos creyentes están tolerando los errores de muchos, solo por el hecho de ser famoso predicador, o famoso cantante, o famoso influencer, pero no se dan cuenta que están destruyendo sus vidas. Segunda
de Timoteo 2:16 dice que los están conduciendo más y más a la impiedad. Son impíos y llevan a la gente que los oyen a más y más impiedad con ellos. Los profetas falsos traen estas herejías destructoras. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2, y muchos seguirán su sensualidad. Si alguien entra en ese flujo de destrucción, va a llevarte a más y más impiedad. La enseñanza impía prolifera la vida impía, por eso aléjate de estos. Número 3. TikTokers que mezclan Biblia con sus propias ideologías. Los demonios saben que si llenamos la cabeza de una persona con mucha terminología, con palabras sin sentido de teorías seculares y filosofía humana, pueden arrastrarnos lejos acerca de la verdad de la palabra de Dios. Y si alguien no cree que ha tenido un efecto en la vida de muchos, entonces pregúntate, ¿cómo es que la iglesia el día de hoy llegó al lugar en el que promueve el libertinaje en muchos lugares? ¿Cómo es que la iglesia permitido que líderes impíos lleguen al liderazgo, demuestren su impiedad y sigan donde están, y los tenemos hoy como nuestros influenciadores más renombrados? Estas cosas están en la iglesia porque la iglesia ha caído en escuchar al mundo, y muchas iglesias colocaron la Biblia con el mismo peso que los pensamientos de hombres. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:14 que esas cosas no aprovecha para nada, no sirve de nada, no tiene beneficio espiritual. 1 de Timoteo 4:1 dice que son doctrinas de demonios, que son promovidas por espíritus engañadores a través de las mentiras hipócritas de sus voceros, y esto para perdición de los oyentes. Como dice el versículo 14, la palabra perdición es la palabra griega catastrefe, que significa perder, vencer, arruinar, una catástrofe. La enseñanza falsa tiene el efecto opuesto de la edificación. No edifica, de lo contrario, derriba, debilita. Tiene el efecto trágico de arruinarles la vida a aquellos que escuchan a estos TikTokers. Esta palabra se usa en el original también en el caso de Sodoma y Gomorra. Ahí significa devastación total. Y el apóstol Pablo está usando la misma palabra, en el mismo sentido, porque esas ideologías destruyen de manera total a los oyentes. Número 2. Cualquier TikToker que se denominen profeta, que dicen que Dios les dio nueva revelación, o que aceptan profecías del mundo, del misticismo, de la nueva generación o era. Estos son muy destructivos para el trabajo de la iglesia. Como una oveja Judas, parecen ser alguien en quien puedes confiar. Pero en 2 de Pedro 2, en el verso 1, nos dice que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Su operación es engañosa, es sutil, está encubierta. Ellos meten como contrabando su doctrina demoníaca, según ellos revelados por Dios, pero que no está en la Biblia. Y el apóstol Pablo dice, y aunque digan ser un mensajero de Dios, son evidenciados por sus herejías destructivas. Ellos dicen que viajaron al cielo, o que viajaron al infierno, o que recibieron nueva revelación, o que recibieron visión, o que un ángel les habló, o que Dios les dijo qué pasará mañana, o que Dios les habló para darte un mensaje. Tienen la intención de llevar a la gente lejos de la verdad, desviarlos y condenarlos para llevarlos al lugar eterno en donde Satanás mora. Tal enseñanza de revelación progresiva crea un caos en la iglesia, pero lo que debemos entender es que el canon bíblico se cerró y fue popularmente reconocida desde el tiempo de la iglesia antigua. Judas 3 habla de la fe que ha sido una vez dada a los santos y advierte repetidamente contra la tolerancia de los falsos profetas. No hay más revelación. Dios me dijo, ha sido un himno de este movimiento. Recuerdo haber escuchado a un famoso cantante cristiano que oró y profetizó que Dios le iba a sanar a otro cantante que padecía una enfermedad, pero este murió. No funcionó la profecía de él ni de otros cantantes, y la Biblia dice en Deuteronomio 18 del 20 en adelante que si una sola profecía no se le cumple, no debería ser considerado. No debe de haber confusión en esta área. La historia del cristianismo siempre ha afirmado que la revelación especial y salvadora de Dios hacia toda la humanidad es restringida a las enseñanzas de las Escrituras. No hay más. Número 1. TikTokers que usan acontecimientos para engañar. De estos los tenemos por millares. Encuentran algún tema y cogerán todo aquello que fascine a la gente, que atraiga a la gente, pero te hablarán cualquier cosa menos de forma bíblica. Y el motivo que ellos tienen solo es uno, y es el dinero. Y tienen la audacia de presumir su piedad. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo en Hechos 20, cuando dice, porque yo sé que después de mi partida vendrán entre vosotros lobos rapaces
jueces y hombres perversos se van a levantar. Después en el versículo 33 nos dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. ¿Por qué dijo esto? Porque estos, de manera típica, los que eran y los que son falsos maestros, estaban metidos en esto para trasquilar a la gente, no alimentar a las ovejas. Y Pablo les dijo, yo no soy así, yo no busco nada. Él le dice a los corintios, no vine a ustedes buscando nada. En 2 de Pedro 2 dice que han seguido el camino de Balaam. Balaam fue el profeta que podía ser comprado y daba un mensaje al mejor postor. Judas dice que se han apresurado al error de Balaam y que adulan a la gente por causa de su propia ventaja. Por eso ten cuidado de estos. Estamos viviendo tiempos peligrosos y necesitas urgentemente cuidar tu vida espiritual, porque si no lo haces, serás arrastrado a la mentira, serás arrastrado al engaño. Por eso analiza lo que ves, lo que escuchas. Si crees que algo te gustó, revisa minuciosamente a ese influencer o predicador que te llamó la atención. Y si lo haces con una mente bereana, vas a descubrir quién va por el buen camino y quién no. Si este vídeo te ha sido de bendición, compártelo con aquellos que necesitan ser edificados también. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verte en el próximo vídeo.